Vamos a hablar de las características generales del Lazarillo de Tormes, así como del sentido y significado generales de la obra. En primer lugar, contextualicemos la obra en su época. Nos encontramos en los mediados del siglo XVI, es decir, en el final del reinado de Carlos V, que impregna el aire y la cultura europea de un sentido humanista, europeísta y erasmista que se infiltra en todos los ámbitos de la cultura y que va a llegar a influir en nuestra obra El Lazarillo. España en esta época encuentra en el comienzo de su máximo apogeo como potencia imperial, con el descubrimiento de América y de territorios por todo el mundo. Abordemos, en primer lugar, la espinosa cuestión de la autoría del Lazarillo. Es una obra publicada como anónima, es decir, no se conoce al 100% de seguridad el autor de esta obra. Sin embargo, sí hay teorías que indican las distintas posibilidades. La más reconocida de todas probablemente sea la de Diego Hurtado de Mendoza, defendida no hace mucho tiempo por la estudiosa Rosa Navarro. También se contempla la posibilidad de que fuera un judío converso del cual se desconoce su identidad. No obstante, existen otras posibilidades que han sido contempladas. Por ejemplo, en la figura de Fray Juan de Ortega, así como también otra de las más estudiadas y de las más verídicas, que es la figura de Juan de Valdés, el autor del conocido Diálogo de la Lengua. La anonimia de la obra siempre se ha entendido motivada por dos causas principales. En primer lugar, por la fuerte y la corrosiva crítica social eh, que incluye la obra, especialmente a sus estamentos más elevados, y también por la baja extracción social del protagonista. Veamos ahora el Lazarillo dentro del marco literario de la novela picaresca. El Lazarillo de Tormes fue publicado en 1554. Las primeras ediciones en este año aparecieron en Burgos, en Alcalá de Henares y en Amberes. No obstante, Francisco Ayala piensa que la motivación de la aparición de este género literario y del Lazarillo en particular se debe a lo que decíamos previamente, a la influencia del antropocentrismo renacentista en los ámbitos culturales europeos, es decir, en el interés por el ser humano concreto, por el ser humano individual, que derivará en el interés por el ser humano anónimo, es decir, por cualquier ser humano, no solamente por las personas de extracción social alta, como había sucedido hasta entonces en la literatura, sino el interés por cualquier ser humano. Y por tanto, el abanico de posibilidades se abre enormemente. Es decir, hemos dicho que en el Renacimiento se crea este caldo de cultivo cultural de interés por la figura del ser humano, desvinculado cada vez más de cualquier dimensión trascendental o divina. Y solamente en ese contexto de interés por el ser humano desvinculado de lo divino, podemos explicar el nacimiento del género picaresco. Veamos ahora los rasgos de la novela picaresca que se manifiestan en el Lazarillo. En primer lugar, vamos a ver las características de la figura del pícaro, vamos a ver su condición de antihéroe, vamos a analizar su forma autobiográfica y vamos a contemplar también la panorámica, la social o la dimensión social de la novela picaresca. En primer lugar, el pícaro no es una figura nueva, siempre probablemente han existido pícaros, pero sí lo novedoso es que por primera vez la literatura ahora se fija en este tipo de personas. El lazarillo es un pobre, pero es un pobre de una forma distinta a como se era antes. Es un ser enormemente desvinculado, que se siente separado de cualquier otro ser humano y por supuesto de cualquier comunidad humana.
no solamente social, que por supuesto, sino incluso familiar. Esto no es difícil de entender teniendo en cuenta que el Lazarillo fue rechazado por sus propios padres y utilizado por ellos, ¿no? El Lazarillo es también un ladrón, pero es un ladrón de una forma distinta a como se era antes. Es decir, es un ladrón sin el menor rastro de culpa por su condición de ladrón. Esto, evidentemente, es una novedad también y nos marca el cambio de época que se está produciendo respecto de la Edad Media. El pícaro es un personaje que podríamos definir sobre todo en su instrumentalización de las relaciones humanas. Es decir, al pícaro los demás le importan únicamente en la medida en que los puede instrumentalizar. Es decir, en la medida en que puede servirse de ellos para obtener un rédito o un beneficio. Por tanto, estamos hablando de un nuevo tipo de sociedad, de un nuevo tipo de ser humano desgajado de cualquier sentimiento comunitario y con un fondo de violencia hacia los demás. Veamos ahora su condición de antihéroe. El pícaro es un antihéroe. ¿Por qué? En primer lugar, por su innoble herencia de sangre. El pícaro es un ser que está aplastado por su condición de baja extracción social. Aquí probablemente es donde toman fuerza las teorías que indican que el Lazarillo podría haber sido escrito por un judío converso. Hay que recordar los problemas de limpieza de sangre que hubo en esta época, especialmente con los judíos. Es un antihéroe porque es justamente el reverso de la épica medieval. Es decir, hay muchos estudiosos que consideran que la picaresca es la antítesis de la épica medieval. En la épica medieval tenemos grandes figuras, como por ejemplo en España el Cid, o en Inglaterra el rey Arturo, o en Francia Carlomagno, que representan justamente los valores medievales, el honor, la lealtad a todo trance, la defensa de la familia, el patriotismo exacerbado, y sin embargo, en la figura del Lazarillo tenemos justamente lo contrario. El Lazarillo es mentiroso, es traidor, no tiene escrúpulos, no se siente vinculado con nadie. Es decir, es un antihéroe en el sentido más estricto de la palabra. Veamos ahora su forma autobiográfica. La forma autobiográfica que adopta el Lazarillo consigue que la obra abarque la esfera no sólo de lo público, sino también de lo privado. Es decir, analizando los hechos que se cuentan y la realidad que se relata desde un punto de vista íntimo y personal. En cuanto a la panorámica social, es evidente que el Lazarillo es una crítica feroz, exacerbada, enormemente agresiva y tremendamente cáustica de la sociedad española del siglo XVI y de la sociedad europea en general. Sobre todo en lo que tiene de su visión de la honra, porque la honra, como aparece en pantalla, es vista como algo superficial. De nuevo estamos ante una característica que nos marca el cambio de época respecto de la Edad Media. Mientras que en la Edad Media la honra, el honor, era lo más importante que una persona podía tener y se luchaba por ella sin dejar nada en el camino, en el siglo XVI, sin embargo, la honra ha degenerado en una serie de aspectos superficiales, vanidosos y vacíos de todo contenido. Y este hecho es enormemente criticado por el autor del Lazarillo. Veamos algún ejemplo extraído del texto para entender esto. Leamos el siguiente fragmento. Bendito seáis vos, Señor, quedé yo diciendo, que dais la enfermedad y ponéis el remedio. ¿Quién encontrará a aquel mi Señor que no piense, según el contento de sí de que lleva, haber anoche bien cenado y dormido en buena cama, y aunque ahora es de mañana, no le cuenten por muy bien almorzado?
Grandes secretos son, señor, los que vos hacéis y las gentes ignoran. ¿A quién no engañará aquella buena disposición y razonable capa y sayo? ¿Y quién pensara que aquel gentilhombre se pasó de ayer todo el día sin comer con aquel mendrugo de pan que su criada Lázaro trujo un día y una noche en el arca de su seno, donde no se le podía pegar mucha limpieza, y hoy, lavándose las manos y cara, a falta de paño y de manos, se hacía servir de la halda del sayo? Nadie, por cierto, lo sospechara. Oh Señor, ¿y cuántos de aquestos debéis vos tener por el mundo derramados, que padecen por la negra que llaman honra, lo que por vos no sufrirán? Como podemos ver, aparecen unos conceptos que son fundamentales. En primer lugar, el engaño, la idea de que las personas que, pretenden tener una honra generalmente están engañando a los demás. Aquí podemos ver cómo el señor al que está sirviendo Lázaro se considera perteneciente a una clase noble por vestir como ellos, es decir, por vestir con capa y sayo. Y así quiere engañar a los demás aparentando una clase social y un estatus económico que no es el suyo. El Lazarillo de Tormes implica el surgimiento de la narrativa realista. Rompe así con la tradición de la narrativa que habíamos encontrado en Europa hasta ese momento, la narrativa idealista. En primer lugar, la narrativa idealista se había visto manifestada en distintos géneros, como por ejemplo la novela de caballerías, que presentaba a unos héroes absolutamente sin tacha, un verdadero encumbramiento de las virtudes caballerescas y medievales hasta el límite a veces de lo verdaderamente excesivo y absolutamente irreal. También encontramos el género literario de la novela pastoril, que por supuesto representaba una realidad bucólica, arcádica y paradisíaca eh, totalmente desrealizada y lejos de cualquier contemplación real o de cualquier intento de analizar la verdadera naturaleza del ser humano. Y por último tenemos como otro de los géneros idealistas más destacados la novela morisca, que de nuevo idealizaba ese contacto cultural que se produjo en la España, sobre todo de los siglos XIII al XV, entre las culturas cristiana y musulmana. Veamos ahora cuáles son las claves fundamentales del Lazarillo. En primer lugar, el autobiografismo fingido, las adversidades, los distintos estilos, los personajes y la crítica social. Veamos en primer lugar el autobiografismo fingido. Hemos dicho que la forma epistolar es un recurso literario que le da a la obra una enorme sensación de realidad, de verismo, ya que parece realmente que estamos leyendo una carta real. Asimismo, hemos de decir que el Lazarillo de Tormes es una visión retrospectiva, es decir, está escrita al final, se entiende en la obra que al final de la vida de Lázaro. Lázaro recibe una carta de una persona desconocida que le pide que le explique cuál es el caso de su situación. El caso es una palabra especialmente ambigua, usada voluntariamente por el autor, precisamente para transmitir esa sensación de ambigüedad para que nosotros, el lector, tengamos la libertad de definir cuál es exactamente el caso del Lazarillo. Esta persona a la que escribe el Lazarillo su carta es apelada constantemente como vuestra merced, pero en ningún momento se dice quién es esa persona. Lazarillo no solamente responde al caso que le pregunta este tal vuestra merced, sino que acaba relatando su vida entera. Dice él, porque se tenga entera noticia de mi persona. Aquí parece subyacer la idea de que
todos al final somos hijos de nuestra peripecia vital y que si el Lazarillo ha acabado de una determinada manera, que ya veremos más adelante, se debe al transcurso vital y a sus experiencias que lo han condicionado. De nuevo aquí parece traslucirse cierta idea antropocéntrica de que para explicar al ser humano hemos de remontarnos a sus orígenes. Veamos ahora el tema de las adversidades. El Lazarillo de Tormes es un personaje que se curte en la calle y se hace a sí mismo superando dificultades, engaños, peleas, robos y problemas de todo tipo, que son los que conforman su manera de ver la vida. Como dice un fragmento de la propia obra, yo no te puedo dar oro y plata, mas consejos para vivir son muchos los que te daré. Es decir, el Lazarillo de Tormes, por supuesto, es una persona de extracción extremadamente humilde, que sin duda no ha recibido ningún tipo de formación académica, pero que ha aprendido a vivir en lo que podríamos llamar de forma coloquial la, entre comillas, universidad de la vida. Asimismo, dice también, mas cuando la desgracia ha de llegar, elijas el camino que elijas, siempre has de llegar a tu destino. Es decir, en el Lazarillo de Tormes está omnipresente la idea de que son las desgracias, los problemas y las adversidades lo que nos hace aprender y lo que no nos evita alcanzar nuestro destino. Veamos ahora los distintos estilos de la obra. En primer lugar, podríamos diferenciar entre Lázaro niño y Lázaro adulto. Los episodios del Lázaro niño son episodios de mayor diversión, movimiento y ajetreo, mientras que los episodios del Lázaro adulto están impregnados, están traspasados por la ironía corrosiva, con cierto resentimiento social hacia el entorno en el que vive Lázaro. La obra está repleta de refranes, frases hechas, solecismos y diminutivos. Esto lo podríamos relacionar con la teoría que indica que el autor del Lazarillo podría ser Juan de Valdés, quien en su obra Diálogo de la lengua, antes aludida, decía que el estilo correcto en la escritura debía ser el estilo del escribo como hablo, es decir, la lengua debía abandonar o alejarse de todo artificio y asimilarse lo más posible a la lengua real, a la lengua de la calle, a la lengua de uso corriente. Así añadimos un par de ejemplos sobre este estilo sencillo, podríamos decir, este estilo comprensible que adopta la obra. Ten cuidado con el manjar que ahoga sin comerlo. Aquí tenemos un refrán, por ejemplo, una frase popular, podríamos decir, utilizada en la obra, o también, ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó, te sana. De nuevo, con este tipo de frases de sabiduría popular que también conforman la perspectiva del personaje de su mundo. Necio, aprende que el mozo de un ciego un punto ha de saber más que el diablo. De nuevo, otro ejemplo de frase a caballo entre el refrán y el dicho popular. Veamos ahora los personajes. Los personajes del Lazarillo de Tormes son muchísimos. El Lázaro sirve a muchos amos distintos a lo largo de la obra y aparecen en la obra distintos, todas o prácticamente todas las capas sociales, desde el clero, los ladrones, los rufianes, los caballeros retirados. Es decir, leyendo el Lazarillo podemos tener una visión panorámica de la España del siglo XVI bastante completa. No obstante, veamos ahora las características del propio Lázaro de Tormes. Como hemos apuntado antes, el Lazarillo de Tormes es un personaje sin escrúpulos, es decir, en su interior no se establece ningún tipo de dilema moral a la hora de realizar acciones perversas. Es un personaje humilde en su extracción y esto es una novedad.
El Lazarillo de Tormes es el primer caso en la historia de la literatura española en que un personaje de condición humilde es el protagonista de una obra. Aquí el autor del Lazarillo rompe con la poética aristotélica que establecía que sólo los personajes nobles y elevados podían protagonizar una obra literaria. También es un personaje que vive en los márgenes de la sociedad, en los márgenes de la sociedad en todo su sentido, no solamente en los márgenes sociales y económicos, sino incluso también en los márgenes familiares y personales. Es decir, Lazarillo es siempre un personaje que se mueve en el ámbito de la marginalidad en el sentido más amplio de la palabra. Es, por tanto, la primera vez en la historia de la literatura española y probablemente europea que podemos conocer estos ámbitos de la sociedad hasta ahora inexistentes en el arte literario. Es un personaje que va pasando por distintos amos y lo cual esto nos indica que no solamente nos permite conocer de una forma panorámica, como hemos dicho, la sociedad española del siglo XVI, sino que también indica hasta qué punto Lázaro es incapaz de entrañarse y de establecer vínculos estables con los demás. Es un personaje también sin ningún tipo de ideal, por tanto alejado, como decíamos, de las novelas de caballerías o de las novelas pastoriles, ya que ni el amor, ni la libertad, ni ningún otro tipo de sentimiento o ideal noble guía el comportamiento de Lázaro. Lázaro se mueve única y exclusivamente por el afán de lucro material y por su deseo de subsistencia. No hay lugar en su vida, en su mente, para ningún otro tipo de aspiración. Y por último es un personaje que es un verdadero ejemplo de ingenio y de astucia, ya que son los únicos recursos que tiene para sobrevivir en una sociedad enormemente hostil. Veamos ahora el tema de la crítica social. Empecemos leyendo un fragmento del propio Lazarillo. Yo por bien tengo que cosas tan señaladas y por ventura nunca oídas ni vistas vengan a noticia de muchos y no se entierren en la sepultura del olvido, pues podría ser que alguno que las lea halle algo que le agrade y a los que no, ahondar en tanto los deleite. Como podemos ver, Lazarillo es una obra que sirve para criticar y no dejar piedra sobre piedra la sociedad española del siglo XVI. En gran medida, dentro de esta crítica social, desempeña un papel fundamental el anticlericalismo. De ahí el anonimato de la obra y de ahí también la influencia erasmista que apuntábamos al principio del vídeo. Lazarillo se encuentra publicado en un momento en que las teorías de Erasmo de Rotterdam corren por toda Europa y todavía también tienen una enorme difusión en la España de Carlos V. No será hasta la llegada de Felipe II cuando estas teorías erasmistas críticas con la Iglesia estamental sean perseguidas en España con más crudeza. En 1559 la obra fue censurada por la Inquisición y no fue hasta 1573 cuando apareció una nueva versión expurgada y limitada, a la que se le habían extraído los capítulos más polémicos del Lazarillo, cuando se publicó una nueva versión, el llamado Lazarillo Castigado. Este Lazarillo Castigado, como podemos ver en el círculo rojo, es la obra que ya cuenta con licencia del Consejo de la Santa Inquisición. Veamos ahora el asunto relativo a la estructura de la obra. La obra está dividida en 7 tratados. De estos 7 tratados, los 3 primeros abordan la niñez de Lázaro y tienen como tema fundamental el hambre del que adolecía el protagonista.
El Tratado Cuarto se considera un tratado de transición para acabar con los tres últimos tratados en que ya nos encontramos un Lázaro adulto y unos tratados en los que el tema fundamental es el ascenso social, el deseo de ascenso social a toda costa por parte del protagonista. Lazarillo, por tanto, es una obra fundamental en la historia de la literatura española, que marca sin duda un antes y un después, y que será además enormemente influyente en obras del calado de El Buscón de Quevedo, del propio Quijote o de otras obras europeas en las que influye de manera indirecta como Oliver Twist de Charles Dickens.